Dios les bendiga, queridos hermanos, un placer saludarles en este día, domingo, día del Señor, y siempre para alimentarnos de su palabra. El tema de hoy se titula ¿Cómo mejorar la autoestima? Y creo que es una de las cosas muy importantes en estos tiempos, de cómo podemos levantar esa autoestima. Así que vamos a estar compartiendo ese tema. Vivimos en un mundo que define la autoestima según sus logros, según lo que tengo o las apariencias. Hoy en día, si hablamos de autoestima, hay gente que su autoestima está en base a lo que ha logrado en la vida y se siente muy orgullosa. O también hay mucha gente que tiene mucha autoestima, se quiere a sí mismo por lo que tiene o por las apariencias. Puede ser muchos motivos por qué mucha gente hoy en día tiene autoestima, se quiere a sí mismo. Pero la Biblia nos enseña que nuestro valor está en Cristo, ¿sí? Y esa es la gran diferencia. El mundo puede tener una autoestima fundamentada en muchas cosas. Puede ser en capacidades personales, en posesiones, en tantas cosas. De ahí puede sentirse feliz, puede tener una autoestima elevada. Pero la Biblia nos enseña, como dicen Gálatas 4, 6 y 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y dice, escuche bien mi hermano, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, sino hija. Y si hijo, si también eres hijo, dice también que eres heredero de Dios. Repito, dice la palabra de Dios que ya no eres esclavo. Ahora eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué tal? Qué buenas noticias, ¿no? Qué lindo es saber cuál es el valor que tenemos en Cristo. Y aquí la Biblia dice que ya no somos esclavos, que ahora nuestra condición es ser hijos. Y como hijos, acuérdate, tú eres heredero, heredera de Dios. ¿Qué te parece? Qué buenas noticias, ¿no? Así que vamos a seguir analizando esto de la autoestima. ¿Cómo podemos elevar nuestra autoestima? Creyendo que nuestro valor proviene de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender es cómo podemos tener nuestra autoestima elevada sabiendo el valor que proviene de Dios. En Génesis capítulo 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mis hermanos, lo primero que tenemos que entender es que fuimos creados a imagen de Dios. Y esto no tiene que ver con el aspecto físico, tiene que ver con el carácter moral, a esa imagen, con esa capacidad de perdonar, de razonar. A esa imagen fuimos creados. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y lo que tenemos que entender también, como dice en Efesios 2:10, el propósito que tenemos. Y dice, miren lo que dice en la versión NTV, pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué dice primeramente en Efesios 2:10? Que tú y yo fuimos la obra maestra de Dios. De todo lo creado. Ahí, de una manera especial, creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo?
como su obra maestra. ¿Qué tal? Así Dios te ha creado. Ese es el valor que tienes, que tiene el hombre, que tiene la mujer. Es una obra maestra. ¿Y para qué nos ha creado? Y dice claramente la palabra, para cosas buenas. El hombre no fue creado para hacer cosas malas. Dice la Biblia que el hombre fue creado para hacer cosas buenas. Ese es el propósito. No es para que destruyas, no es para que el hombre se autodestruya. No, no, no. La Biblia dice que Dios ha creado al hombre y a la mujer para cosas buenas. ¿Qué tal? Así que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino nuestro valor depende de lo que Dios piensa de ti. Y como dice la palabra, Dios te valora. Por eso tú tienes que caminar con la frente en alto de decir gracias, Señor, porque yo fui creado a tu imagen, porque yo fui tu obra maestra. ¿Qué tal? Es lo primero que tenemos que entender para elevar nuestra autoestima, ¿sí? Lo segundo que tenemos que hacer para elevar nuestra autoestima es establecer límites saludables. En Santiago capítulo 1, versículo 8 dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tal? Qué terrible es una persona inconstante. Un día está bien, el otro día está mal, un día cree, el otro día no cree, un día está alegre, el otro día está triste. No, o sea, la inconstancia es algo que nos perjudica tremendamente si somos inconstantes en todas las áreas. ¿Qué dice el Señor en Mateo 24:13? Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dios quiere personas perseverantes. Dios quiere personas que sean constantes en todas las cosas, en todo lo que hagas, en tu trabajo, en tus estudios, en tus anhelos, en tu fe, en tu oración, en el estudio de la palabra, perseverante en amar, perseverante en proveer para tu familia, en todas las cosas. Tenemos que ser perseverantes. Esas personas, dice la Biblia, serán salvas. Qué interesante es amar al prójimo primero, pero también hay que valorarnos. Las dos cosas están muy relacionadas, ¿sí? En Mateo 22:39 dice que amarás primero a Dios y después dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a otra persona si no te amas a ti mismo? Y esto es muy importante. El autoestima comienza amándote a ti mismo, valorándote primero, como dijimos antes, que Dios te ha creado. Tienes que quererte, tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu vida, tu corazón, tu mente. Tienes que amarte. Si no te amas, ¿cómo puedes amar a otros? En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y muchas personas no se cuidan, no cuidan el templo, lo alimentan mal y después vienen las consecuencias. Cuida el templo, cuídate, ámate a ti mismo, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu corazón. Cuando tú aprendas a amarte, vas a poder amar a los demás. Sí vas a poder amar a Dios cuando te amas a ti mismo, cuando te valoras, cuando te aprecias, cuando te perdonas. Hay gente que no se puede perdonar a sí misma. Perdónate a sí mismo. Te has equivocado y ya está.
Ya no se puede volver el pasado. Ve el futuro. Ya no te lamentes de tus errores, ya pasaron. Perdónate. Perdónate a ti mismo. Y ámate. Cuida el templo. Cuida tu mente. Cuida tu corazón. ¿No? Y para eso, para cuidarte, hay que establecer límites saludables. Tienes que aprender a comer. Tienes que cuidarte de las malas noticias, de las cosas negativas que el mundo te quiere contaminar, tu mente, tu corazón. Pon límites saludables. No escuches las cosas que te dañan. No permitas que penetren en tu corazón cosas negativas, lo que la gente dice o haga. Créele al Señor. Pon límites saludables para tu vida, para cuidar tu vida. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué importante eso si queremos tener una autoestima elevada. Número 3. ¿Cómo podemos elevar el autoestima? Aceptando quiénes somos en Cristo Jesús. En Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esas son las palabras que nunca tienes que olvidarte. Por eso te digo, no importa lo que digan los demás, no importa lo que digan las personas que están alrededor tuyo, lo único que tiene que interesarte es qué piensa Dios de ti. Y Él dice que yo te amo con amor eterno, no un amor temporal. Yo no te amo solamente cuando te portas bien o por un tiempo. ¿Qué dice el Señor? Acuérdate, con amor eterno te he amado. Así que algo que tenemos que entender es cómo es el amor de Dios, un amor incondicional. Dios no te dice te amo siempre que te portes bien. El Señor te ama a pesar de que nos portamos mal muchas veces. Es incondicional su amor. En Romanos capítulo 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué bueno! Ya no tenemos condenación, ya no estamos condenados. Cuando vivíamos alejados de Dios, en el pecado, en el mundo, vivíamos bajo condenación. Pero cuando hemos aceptado a Cristo, cuando vivimos en Cristo, ya no tenemos condenación. Pero fíjate lo que dice: ¿quiénes están sin condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres seguir viviendo sin condenación? Anda con la guía del Espíritu. Pero hay gente que dice, cambia de opinión. Hay mucha gente que hoy en día cambia de opinión. Y ahí está lo que llamamos la apostasía. La Biblia dice apostasía, es gente que ha conocido a Dios, pero después se ha vuelto atrás. Ha negado la fe. Ha empezado y está viviendo conforme a la carne. Ya no vive conforme al Espíritu, conforme a la carne. Y esa persona nuevamente vive bajo condenación. Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque no están conforme a la carne, sino es conforme al Espíritu. Pero lamentablemente hay mucha gente que comienza bien y después vuelve atrás. Vuelve otra vez a vivir conforme a la carne. ¿Qué quiere decir vivir conforme a la carne? Vivir de acuerdo a tus decisiones, que ya no te interese lo que Dios quiere de ti. Vivir conforme a la carne son personas que ya ignoran a Dios, ignoran al Espíritu, ignoran su palabra y dicen, voy a vivir como se me da la gana. Esas personas son
las que viven conforme a su carne, conforme a sus propias decisiones. Carne es tu vida. Hay gente que ha decidido ignorar lo que piense Dios, lo que dice su palabra, lo que le habla el Espíritu Santo, ya no le hace caso. ¿Y qué dice mucha gente? Ahora voy a vivir como yo quiero. Por eso hay mucha gente que está deprimida. Hay mucha gente que está vacía, porque ha decidido vivir conforme a su carne, vivir conforme a lo que el mundo diga. Hay mucha gente que ha perdido la autoestima, ya ni siquiera, ya no se quieren, están hundidos en la depresión. ¿Por qué? Porque han decidido vivir conforme a la carne. Pero aquellos que han decidido vivir conforme al Espíritu, como dice en Romanos 8:1, ya no hay condenación para esas personas. ¿Qué más dice su palabra? Que somos hijos de Dios. Mira, en Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, si quieres elevar tu autoestima, camina como un hijo y una hija de Dios. Porque la Biblia dice que si tú le has recibido, si tú has creído en su nombre, Él te dio poder para ser hijo e hija de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué más tienes que hacer si quieres elevar tu autoestima? Rechazar todas las mentiras del enemigo. Tienes que saber discernir. Y a veces más estás creyendo lo que el mundo te dice, lo que el enemigo te dice. ¿Qué te dice el enemigo? No sirves, no vales, mejor mátate, no tienes esperanza. Todas son mentiras. No creas las mentiras. Créele al Señor. ¿Qué dice el Señor? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las cosas que tú tienes que creer. Si tú quieres elevar tu autoestima, créele al Señor y que en Cristo vas a poder todo con la ayuda del Señor. Así que vive confiado en el amor de Dios y deja de compararte con otras personas. Número 4, ¿cómo puedes elevar tu autoestima? Reconociendo nuestra dependencia de Dios. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que había en Cristo Jesús? La Biblia dice que tenemos que sentir lo mismo que Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y si hay una característica fundamental en la vida de Jesús, es la humildad. Y la humildad no nos referimos a la pobreza. A veces pensamos que el humilde es el pobre. No. La humildad es una actitud del corazón que reconoce nuestra total dependencia de Dios. Eso es humildad. Una persona que depende totalmente de Dios no está solamente dependiendo de sí mismo, de sus fuerzas, de lo que tiene, de lo que puede hacer. No. Una persona humilde depende totalmente de Dios. Y miren lo que le dijo Dios a Pablo en 2 de Corintios 12:9. Mira estas palabras en la NTV. ¿Qué le dice Dios a Pablo cuando estaba ahí pasando dificultades? ¿Qué le dijo? Le dijo, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Pablo estaba lamentándose en este momento, Señor, soy un débil, soy un hombre débil. ¿Y qué le dijo Dios? Pablo, lo único que necesitas es mi gracia, mi favor.
Y quiero decirte que mi poder actúa en la debilidad. Por eso dijo Pablo, pues, así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué tal? Así que si tienes debilidades, el Señor va a actuar ahí con poder. El Señor está buscando personas con debilidades que reconozcan que tienen debilidades porque ahí va a obrar con poder. Así que miren esa buena noticia. Pero no te olvides que lo único que necesitamos en esta vida es el favor del Señor. Nada más. No necesitamos que solucionen nuestros problemas, porque al final los problemas van y vienen. No nos vamos a poder librar de los problemas, pero sí o sí necesitamos cada día el favor del Señor, la gracia del Señor. Así que eso es lo único que necesitamos. Por eso, mis hermanos, vive con gratitud y confianza, sabiendo que Dios te capacita, que Dios te fortalece. Amén. Así que sé una persona humilde, depende del Señor. No confíes en tus fuerzas, confía en el Señor y gózate. Gózate en tus debilidades porque el Señor va a obrar con poder y pide cada día, Señor, solo necesito tu gracia, tu favor para mi vida, para mi familia. Así que para terminar, es importante entender que la autoestima se basa en reconocer, número uno, que somos creados a imagen de Dios. Nunca te olvides que tú eres una persona especial. No creas lo que digan los demás. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Como dice la Biblia, eres una obra maestra. ¿Qué más dice la palabra? Que Dios te ama incondicionalmente, con amor eterno. Acuérdate, Él nunca te dejará de amar. Y lo otro que tienes que entender, que tienes que vivir confiado en Dios, porque Él tiene un propósito para tu vida. Así que la Biblia enseña que debemos valorarnos y amarnos porque somos creación de Dios. Somos personas redimidas y que tenemos el poder del Espíritu Santo. Este amor propio, basado en nuestra identidad divina, nos permite vivir con dignidad, amándonos a nosotros mismos y amando a los demás de una manera genuina. Así que, mis hermanos, para elevar tu autoestima, créele al Señor, cree en su palabra. No creas lo que diga el mundo, no creas las mentiras del diablo. Ámate a ti mismo, valórate, y así vas a poder también amar a los demás. Señor amado, muchas gracias por esta enseñanza. Hay muchas personas en este tiempo que están con una baja autoestima. Padre, yo te pido por aquellos que están ahí, aplastados, derrotados, que los levantes, que quiten de su corazón todas esas mentiras y comiencen a creer en tu palabra. Comiencen a vivir en victoria, a pesar de los problemas. Levanta sus vidas y que vivan como hijos e hijas, como herederos de Dios. Gracias, Señor. Levántalos en el nombre de Jesús. Aquel que está derrotado, levántalo, fortalécelo. Ayúdale a creer en tu palabra. Gracias, Señor, porque lo único que necesitamos es tu favor. Problemas vamos a tener todos los días, pero sabemos que si tenemos tu favor, vamos a salir victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.
Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.